de Madrid, con magíster en Derecho Comercial Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y doctoranda de la misma universidad. Es docente y conferencista en temas de Derecho Comercial Internacional. Adelante, bienvenida. Bueno, mientras me colocan... No es un PowerPoint, lo siento. Yo he venido solo a hablar y a que me escuchen. Voy a corregir a la compañera, lo siento, pero mi ponencia no se llama así. No, mi ponencia está en el programa, ahora más adelante... La ponencia sí, por favor. Más adelante les digo el título, pero bueno, que sepan que no. Sí, el tema es ese, pero el título no, entonces, pues, si me disculpas. Bueno, como podéis notar, yo no soy italiana. Es una lástima porque el fundador tiene razón, en Italia hay unas maravillas. Si podéis ir, yo lo recomiendo. Pues yo no conozco toda Italia, pero... Gracias. Pero conozco una parte... Aunque en España también hay bellezas como esta. No, es broma, es broma. Bueno, antes de empezar con la ponencia... Doctor. Antes de comenzar con la ponencia, bueno, algunos ya me conocéis. Yo me he incorporado al claustro docente de esta universidad hace poquito. Entonces, pues quería daros la bienvenida también a los que estáis aquí y a los que están en las otras salas. Quería daros las gracias por participar en estas jornadas, porque esto hace crecer a la universidad, en este intercambio de, digamos, de conocimiento, no solo internacional, sino también con vosotros. Bueno, en mi caso es internacional también, pero entre vosotros no. Quería daros también una noticia. En esta universidad, gracias a la doctora Karime y, bueno, pues a la rectora, al decano, a muchas personalidades, vamos a... Si Dios quiere, el año que viene vamos a tener la especialización en Derecho de la Empresa. Ahora mismo simplemente es digamos, el próximamente, ¿de acuerdo? Todavía no está consolidada, pero esperamos, como os digo, que el año que viene sí la tengamos ya activa y podáis participar. Espero veros a vosotros, espero ver a los profesores. Él va a venir y espero verme a mí también. Bueno, ¿qué más? Yo quería agradecer también a los ponentes internacionales y quiero disculparme porque mi ponencia pues es de un nivel, es más básico, digamos, son los rudimentos del derecho concursal para llegar a esas, como decía la compañera, a esas, digamos, acciones para reintegrar el patrimonio del deudor. Es decir, va a ser a un nivel... Ya digo, más básico. Me disculpo y me quito el sombrero porque de verdad yo he aprendido mucho con los dos ponentes, con los tres ponentes, pero a ella, pues, sí la conozco. Bueno, comencemos. Mi ponencia se llama La reintegración del patrimonio del deudor insolvente como garantía para los acreedores. ¿Se puede quitar esto? Es que no quiero que miren. O sea, solo quiero que me escuchen a mí. No quiero que lean porque entonces nos vamos a despistar y yo necesito que me sigan en el camino. ¿Sí? ¿Cómo sé? Pero no sé cómo, si alguien me ayuda. ¿Sí? ¿Puedes quitarle? Ya está. Ya. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Síganme a mí. Mis alumnos saben que yo soy así. Mírenme. Yo quiero que me sigan en este camino, ¿de acuerdo? Bueno, para comenzar les voy a hacer un breve resumen. Vamos a hacer una introducción, un acercamiento a cómo nace el derecho concursal, pero no son cosas técnicas ni históricas, sino algo de sentido común. Bueno, vamos a empezar desde los derechos que tiene la empresa reconocidos en la Constitución y vamos a ir caminando hasta la situación de crisis, para en ese momento ver qué son, para qué nacen y, en definitiva, para qué podemos utilizar estas herramientas que son las acciones de reintegración. Vamos a hablar por un lado de las acciones en Colombia y vamos a hablar por el otro, muy rápidamente, de las acciones de reintegración en España para que veáis la comparación. Porque, como decía el profesor Daniele, es muy bonito el decir, no, pues puede haber un derecho internacional o transnacional, pero normalmente el derecho concursal es muy nacional. Lo que decía el profesor es que está inspirado no solo por el derecho, sino por la cultura de un país. Vais a daros cuenta que entre España y Colombia, que en realidad debería haber muchas similitudes, en estas acciones de reintegración hay grandes, enormes diferencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el recorrido al que me vais a acompañar. ¿Estáis dispuestos?
Sí, bien. Bueno, vamos con la introducción. Tenemos 3 artículos en la Constitución Política Colombiana que nos hablan, más o menos, de los derechos que puede tener la empresa o nosotros para conformar una empresa, ¿de acuerdo? Tenemos el artículo 38, que reconoce el derecho a la libre asociación, el primero y el básico. El artículo 58, que consagra el derecho a la propiedad privada, señalando que la única limitación es el interés público, ¿de acuerdo? Como tercer artículo yo he traído el 333. Establece, por un lado, que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, de libre ejercicio. Y además se protege la libre competencia entre, digamos, entre las empresas, por decirlo de una manera muy suave, ¿de acuerdo? Bien, teniendo en cuenta estos 3 artículos, ya podemos sacar varias conclusiones. Para empezar, que cualquiera de nosotros puede constituir libremente una sociedad para realizar una actividad económica, evidentemente siempre que esa actividad sea lícita. Bien, en segundo lugar, que dicha actividad yo puedo ejercerla o a través de mi empresa, porque puedo ser empresario individual o puedo ser sociedad, como hemos visto, puedo ejercerla con libertad y sin intromisiones ni del poder público, porque solo cuando hay interés general va a poder inmiscuirse, digamos, en mi actividad, ni de otros operadores privados del mercado, porque la Constitución garantiza la libre competencia, ¿de acuerdo? En tercer lugar, ¿qué podemos extraer? Que mi empresa, como ente con personalidad jurídica, tendrá derecho a la propiedad privada, fundamental. Tendrá derecho a la propiedad privada y, por ende, a disponer libremente de esas propiedades, ¿de acuerdo? Quedaos con estas ideas. Bien. En condiciones normales, ¿qué ocurre? La persona natural o jurídica, que es empresario, va a poder actuar libremente en el comercio, en el intercambio de bienes y servicios sin intromisiones de ningún tipo. Además, si ponemos a pensar un poquito, el patrimonio de una empresa podemos concluir que es muy variado. Puede tener bienes muebles, como pueden ser pues, las oficinas, pueden ser los lugares donde yo almaceno mi mercancía. Podemos tener bienes muebles de muy diverso tipo, por ejemplo, automóviles, decían por aquí, podemos tener equipos informáticos y, por supuesto, vamos a tener productos financieros, vamos a tener cuentas bancarias, vamos a tener cheques, vamos a tener, aunque el cheque no es un producto financiero, permitidme la liberalidad, vamos a tener inversiones, probablemente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que este patrimonio, sabemos que a lo largo de la vida de la empresa puede variar. El dinero que tenemos en efectivo va a aumentar o va a disminuir, porque lo vamos a invertir o nos van a pagar y entonces vamos a recibir, vamos a aumentar ese dinero en efectivo que tenemos en las cuentas. Los equipos informáticos, los muebles de la oficina, eso se deteriora, se desgasta y entonces vamos a tener que modificarlos. Es posible que si nuestra empresa va mejorando, subiendo de estatus, queramos cambiar las oficinas a un lugar mejor y entonces podemos vender o podemos enajenar, o sea, podemos permutar los inmuebles, podemos arrendarlos y entonces ya estaremos recibiendo ahí un canon. Es decir, este patrimonio va a fluctuar, va a subir, va a bajar, va a cambiar, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos hablado del activo, pero no podemos olvidarnos de que todas las empresas tienen un pasivo. Siempre, esto no es malo. ¿El pasivo qué son? Pues el conjunto de obligaciones, normalmente son dinerarias, crediticias, pero bueno, el conjunto de obligaciones a las que tiene que hacer frente la empresa según van venciendo y se vuelven exigibles, ¿sí? Bien, me he saltado un pedacito, pero no importa. El juego que hacen las empresas entre el activo y el pasivo siempre va a intentar conseguir 2 objetivos, que son optimizar los beneficios y minimizar en lo posible los gastos. Siempre va a ser así el juego, porque no podemos olvidar que las empresas se mueven por el ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Entonces, siempre van a estar intentando jugar con este activo que tienen y ese pasivo que también van a tener. Bueno, ¿qué ocurre en este juego, en esta vida que tiene la empresa? Que puede llegar el momento de la crisis, el momento en el que no podemos hacer frente de manera ordenada y a tiempo a las obligaciones, a ese pasivo que decía que teníamos. ¿Bien? Esto puede llegar a empresas pequeñas, puede llegar a empresas grandes, transnacionales, o puede llegar pues, a prácticamente a países y al mundo en general. Bien, ¿qué ocurre? Cuando esta empresa entra en crisis, alguien decía por ahí antes, pánico.
como la madre del profesor. Ella entra en pánico porque está en crisis, no puede acceder a su dinero. Y en estos momentos, a veces los empresarios toman decisiones no muy acertadas. A veces las decisiones las toman de buena fe para intentar sostener esa empresa. Después vamos a ver esto un poquito más a fondo. Otras veces es de mala fe. Simplemente dicen, voy a coger lo que tengo y me marcho, y ahí los acreedores sabrán lo que pueden hacer. Bueno, pues en este... bueno, sí, un punto que se me estaba olvidando. Lo normal es que el empresario, cuando actúa de buena fe e intenta salvar su empresa, ¿qué hace? Intenta negociar con aquellos acreedores que tienen más fuerza, con los que tiene una deuda más grande. ¿Cuáles son estos? Pues normalmente son las entidades bancarias. Además, muchas veces no solo tienen el crédito más grande, sino que está garantizado con prenda, con hipoteca, y todos estamos de acuerdo, supongo, en que si una entidad bancaria se propone ejecutar todos esos créditos que tiene contra una empresa, va a acabar con la viabilidad de esa empresa. Ya no se va a levantar, porque probablemente no solo acabe con el activo en cash, el efectivo, sino también con los bienes inmuebles, que al fin y al cabo pues, es lo que sostiene, no es lo que más vale. Por eso comprendemos que los empresarios en esa situación, cuando se ven agobiados, cuando se ven en esa crisis, intenten negociar con esas entidades, perjudicando probablemente a los acreedores pequeños. Yo haría lo mismo. Si yo me veo en una situación de apuro, yo voy a ir a negociar con el banco, voy a intentar que me difiera los pagos, voy a intentar, en fin, voy a intentar lo que sea, probablemente. Sin embargo, el proveedor pequeñito que yo sé que probablemente necesite más que yo le pague ese crédito, sé que él no me va a presionar, sé que igual que yo dependo del banco, probablemente él depende de mí y entonces me va a aguantar el crédito. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Pues perjudicar a unos para beneficiar a otros, y al final estoy perjudicándome yo. Vamos a después a ver también esto un poco más, de manera más extensa, digamos. Bueno, por el otro lado, como os decía, hay empresarios que actúan de mala fe. Actúan de mala fe, lo único que quieren es salvar ellos su propio pescuezo, su cuello. Bueno, en esta situación es cuando nace o cuando puede ser útil el derecho concursal. ¿Por qué? Porque el derecho concursal persigue, a grosso modo, dos objetivos. Uno, mantener la integridad del patrimonio del deudor como prenda común de todos los acreedores, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, vamos a unirlo con el segundo punto y lo explicamos en general. El segundo objetivo es mantener o cuidar de la par conditio creditorum, es decir, de la igualdad entre todos los acreedores. ¿Por qué es importante el derecho concursal, como os digo, en esta situación de crisis? Pues por un lado, porque va a intentar que el patrimonio no salga, no se disperse, va a intentar que siga unido para sacarle el mayor provecho. Y por otro lado, no va a permitir que se hagan estos acuerdos que perjudican a los pequeños acreedores, sino que lo que va a intentar idílicamente, es que todos los acreedores estén más o menos en igualdad de condiciones. Todos sabéis, como han dicho los dos profesores, que en todos los ordenamientos jurídicos hay un sistema de prelación de créditos. No todos los créditos son iguales, pero pensad por un momento, si no existiera este derecho concursal, los primeros en cobrar serían los bancos siempre, siempre. No los trabajadores, no habría... Bueno, el Estado también, pero además el Estado cobraría ejecutivamente, porque ellos ni siquiera tendrían que acudir a un procedimiento organizado. Entonces, sería un desastre, generaría una inseguridad jurídica para los operadores del comercio. ¿Por qué? Porque yo no voy a contratar con una empresa, siendo pequeño yo, cuando sé que si entra en crisis yo no voy a cobrar, y yo no sé cuándo va a entrar en crisis. Esto puede llegar en cualquier momento. No, nadie está libre de riesgo, ¿de acuerdo? Lo hemos visto a nivel mundial. O sea, ha sido un efecto dominó impresionante. Entonces, en cualquier momento nos puede tocarle al que es nuestro cliente y ahí podemos tener un problema muy grave. Bueno, entonces el derecho concursal garantiza, da una seguridad jurídica tremenda, independientemente de que un sistema funcione mejor que el otro. Pero el derecho concursal, con estos dos objetivos que os decía, puede garantizar esa seguridad jurídica que nos hace falta. Bien, ¿qué utiliza el derecho concursal para garantizar estos dos objetivos? Que hemos dicho que es, por un lado,
garantizar o mantener la integridad del patrimonio y, por otro, garantizar relativamente la igualdad entre los acreedores. Pues, en función de cada ordenamiento, vamos a encontrar unos sistemas o unos métodos para garantizar estos dos objetivos. Normalmente existen dos tipos. Existe el que actúa sobre empresas que están coyunturalmente en crisis. Digamos que es un bache, podemos intentar superarlo y, por tanto, lo que vamos a hacer no es desmembrar la sociedad como se hacía en la quiebra, lo que quede vamos a intentar aprovechar. No, lo que vamos a intentar es que esa empresa siga funcionando, que siga dando beneficios. Entonces, normalmente esto pues, se puede hacer a través de quitas y esperas. Es decir, hacemos un acuerdo entre todos los acreedores y decimos, ustedes... Vamos a empezar con las quitas. Les vamos a pagar ahora, pero les vamos a pagar menos de lo que le tenemos que pagar. También puede ser una espera, es decir, le vamos a pagar todo, pero se lo vamos a pagar más adelante. O puede ser una combinación de ambas. Yo le pago dentro de 5 años y le voy a pagar un 10% menos. Pero ¿de qué se asegura usted? Que yo le voy a pagar esa cantidad que le estoy diciendo. Ni más ni menos. Sin embargo, si usted no llega al acuerdo y quiere ir a la forma, por la fuerza, digamos, puede que no cobre nada, puede que otros estén en la prelación por encima de usted. Entonces, ese acuerdo puede ser beneficioso para todos. Bien, esto en Colombia se llama proceso de reorganización. En otros países tiene otro nombre. Este es el primero. Este es el que se ocupa de las empresas, como os digo, que están coyunturalmente en crisis. Pero hay otras empresas que no es coyuntural, que están inmersas profundamente en una crisis de la que no pueden salir. Y entonces sale muchísimo más, iba a decir caro. No es caro porque no es solo en términos económicos, ¿de acuerdo? Pero es... ¿Perdón? Bueno, emocional o competitivo, o sea, tiene muchos factores, pero es preferible que esa empresa desaparezca del mercado. Antes el profesor decía, esto con las entidades bancarias no ocurre, ocurre con otros empresarios, pero ocurre. Si usted no ha podido competir en este mercado, es mejor que se vaya. Entonces, ¿qué hace en este momento el derecho concursal? De lo que se encarga es de liquidar ordenada e igualitariamente, si se puede, todos los activos con objeto de sacar el mayor rendimiento o el mayor beneficio, de manera que no llegan todos los acreedores y cogen su parte así por las buenas, sino que todo se hace, como os digo, de una manera ordenada, con una prelación de créditos, vendiendo cuando se debe vender y al precio que se debe vender, y no de manera alocada como podía hacer el empresario en una situación de desesperación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las ventajas del primer método, de mantener la empresa? Porque a lo mejor algunos dicen, ah, no, pues que se vaya, pero es que realmente mantener la empresa puede ser beneficioso para todos. Primero, para los trabajadores que están en esa empresa, porque se les mantiene el empleo. Es verdad que pueden haber tenido un aplazamiento en los pagos o pueden haber tenido una reducción de jornada, pero en los tiempos que corren un trabajo es un trabajo. Y entonces la mayor parte de los trabajadores nos dirán, ah, no, pues yo prefiero quedarme aunque mis condiciones cambien. Por otro lado, genera beneficios para el resto del comercio, el resto de las empresas, porque va a seguir trabajando con proveedores y clientes, de manera que fluye, digamos, la economía sigue fluyendo. Por último, también beneficia a la sociedad en general porque esa empresa paga impuestos. Independientemente del concepto de Estado o del gobierno que nos toque y de si invierte o no invierte los impuestos correctamente, esa empresa va a pagar impuestos. Y idílicamente eso beneficia de manera indirecta a todos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo pueden conseguirse esos fines que decíamos que perseguía el derecho concursal a través de esos dos mecanismos. Vamos a hablar solo exclusivamente del derecho colombiano, claro, porque esto es lo que nos interesa ahora mismo aquí. Según la Ley 1116 de 2006, cuando se abre un proceso colombiano de insolvencia, se toman las siguientes medidas. Por un lado, se exige al juez del concurso, o sea, se exige la autorización del juez del concurso para cualquier acto patrimonial que quiera realizar el concursado. Se excluyen los del giro y tráfico normal de la empresa, pues para pagar, digamos, una caja de... una cosedora, pues no me va a tener que autorizar el juez, pero si yo quiero enajenar un inmueble, ahí sí, yo no tengo libertad de disposición de mis bienes ya. Acordaos lo que decía al principio, eso es un derecho constitucional. Bueno, ahora vamos. En segundo lugar, también necesita autorización, cuando es una sociedad, necesita autorización por parte del juez para hacer un cambio estatutario.
Sobre todo, y esto tiene mucha relación con el tema que yo quiero tratar expresamente, cuando el cambio implica o bien digamos, una menor responsabilidad para los socios, por ejemplo, pasar de colectiva a SAS, o cuando implica una reducción de capital, porque como todos sabemos el capital social es garantía para los acreedores. Entonces, cualquier cambio, pero sobre todo estos dos, deberá ser autorizado expresamente por el juez del concurso. Bien, ¿qué más? Se adoptan una serie de medidas cautelares, o se pueden adoptar, y sobre todo, lo que se hace es publicitar de manera general que ese concurso se ha abierto. En la página web del concursado se publican anuncios, en el juzgado. Hay una serie de anuncios que tienen que, por ley, estar publicados y otros que son, digamos, potestativos, ¿de acuerdo? Pero lo que intenta es que cuando se inicia ese procedimiento concursal, todo el mundo lo sepa. ¿Para qué? Pues para que no haya luego engaños, no haya fraudes, no haya terceros de buena fe que actúen en el comercio con esta empresa y luego no puedan recibir el pago de sus créditos. ¿Vale? Publicidad. Bueno, se prohíbe, esto es muy importante, estos dos puntos que voy a dar ahora son fundamentales. Se prohíbe la iniciación de ejecuciones individuales fuera del concurso. Pero es más, no solo se prohíbe la iniciación, sino que se paraliza cualquier ejecución individual que ya estuviera en curso, siempre que sea antes de sentencia. Es decir, esto es gravísimo. Yo estoy ejecutando una hipoteca para cobrar un crédito que es mío y en mitad del procedimiento, y vosotros sabéis lo que tarda un procedimiento en Colombia, en mitad del procedimiento se abre un proceso concursal y se me paraliza. Y no solo se me paraliza, sino que la competencia de ese procedimiento va a ser trasladada al juez del concurso. Es muy importante, es muy grave que la apertura del concurso tiene efectos en todas partes, en todas partes. Bien, siguiente. Se prohíbe también iniciar procesos de restitución de bienes que estén arrendados o en leasing en propiedad del concursado. Es decir, yo soy concursada, yo tenía un leasing operacional, por ejemplo, para una maquinaria, y, por cierto, esto no lo he dicho, pero es fundamental, solo se prohíbe para digamos, los instrumentos o los objetos que sean necesarios para mi actividad económica. Es decir, si yo tengo un vehículo, probablemente sí me lo puedan quitar, pero por eso hablo de maquinaria. Yo tengo en leasing operacional una maquinaria que es necesaria para el funcionamiento de mi empresa. Y yo he dejado de pagar durante unos meses el canon. Bueno, pues si no me han quitado la máquina antes, en el momento en el que se abre el proceso concursal, no pueden individualmente quitarme la propiedad de la posesión de esa máquina, ¿de acuerdo? Solo pueden quitármela si una vez entrado en concurso yo sigo sin pagar ese canon. Pero ya me encargaré yo, o ya se encargará el promotor en su caso, si eso realmente es necesario para el funcionamiento de mi empresa, de pagarlo o de llegar a un acuerdo. Pero tenedlo en cuenta, es muy importante. O sea, yo he estado faltando a mi compromiso. Yo he estado dejando de pagar esa deuda, ese crédito, y sin embargo, una vez que inicia el procedimiento, se paraliza. No me pueden quitar la posesión. Importantísimo, repito. Yo soy una apasionada, no sé si lo veis, a mí me encanta. Tiene que encantaros a vosotros también. Bueno, y por último, se suspende la causal de disolución por pérdidas. Vosotros sabéis que las sociedades, cuando tienen unas pérdidas superiores a un porcentaje determinado, están en obligación de disolverse, de liquidarse. Bueno, se suspende esta obligación. ¿Por qué? Pues porque si realmente estamos incursos en esa causa, al final se va a liquidar la empresa, pero de una manera ordenada, dentro del proceso concursal. Entonces, ¿para qué vamos a liquidar de manera así aleatoria, pudiendo hacerlo bien, o relativamente bien? Bueno, todas estas facultades que os estoy nombrando lo que hacen es impedir la libre disposición de los bienes de la empresa, que os he dicho que era un derecho constitucional. Pero estos derechos constitucionales, yo os dije, están limitados por el interés público, por el bien general. En palabras de la Corte Constitucional, dice así: el derecho concursal actual
además de los principios de libertad de empresa, libre iniciativa privada y libertad de disponer de lo propio, se sustenta en el respeto de los derechos ajenos de los acreedores y en la sujeción de los intereses individuales al interés colectivo y al beneficio común. Es decir, el derecho concursal puede establecer limitaciones a esos derechos. Como veis, repito, es una cosa grave, es una cosa importante. No debemos menospreciar el derecho concursal porque afecta a derechos constitucionales. Bueno, pues dentro de esta situación tenemos nuestra empresa en crisis, tenemos que hay un derecho concursal que está actuando sobre nosotros y que está intentando garantizar esos dos principios que decía, o sea, esos dos objetivos que decíamos, que era la integridad del patrimonio como prenda común para los acreedores y la igualdad de trato entre los acreedores. Bien, pues en este escenario, como os digo, es donde nacen las acciones de reintegración. ¿Para qué nacen? Bueno, por lo que os decía al principio, normalmente cuando un empresario empieza a ver que las cosas van mal, pues las crisis no son de un día para otro, vosotros lo sabéis, igual que las crisis sentimentales. Un día empezamos a notar que nuestra pareja como que nos saca el cuerpo, dicen aquí, ¿no? Ay, hoy no puedo, ay, es que hoy he quedado. Y al final esto resulta ¿en qué? En que ya no me quiere, en que me deja, en que ha cancelado el compromiso. Pues las crisis empresariales son exactamente igual. Uno empieza a notar que le falta liquidez, uno empieza a notar que tiene que estar mirando a ver qué pago antes, si el arriendo o el internet, porque no puedo todo. Uno está jugando mucho con, no, pues como ellos me van a pagar a 30 días, yo voy a poner mis pagos a 30 días. Pero no tengo nada con lo que sustentar esas obligaciones. Yo empiezo a ver eso. Empiezo a ver que voy, como decimos en España, renqueando, ¿no? O sea, así. Bueno, sí, cojeando. Pues en este periodo en el que yo estoy viendo que voy cojeando, que no puedo hacer frente puntualmente a mis obligaciones, aunque poco a poco las voy sacando, ¿qué hago? Yo he bautizado dos teorías, no son dos teorías, son dos tipos de comportamiento que tenemos todos normalmente en nuestra vida. El primero es el yo puedo solo. Cuando empiezo a ver que la empresa va mal, yo soy orgulloso y ¿para qué voy a solicitar un concurso que podría ayudarme? ¿Para qué voy a dejar que un juez o un promotor se inmiscuyan en mis asuntos? Yo puedo solo. ¿Y entonces qué hago? El loco. Hago, pues lo que os decía, intento negociar con bancos y entonces pongo hipoteca sobre hipoteca y me endeudo más y entonces ya estoy hasta el cuello y ya no puedo ni dormir. Empiezo a menospreciar a mis proveedores pequeños y ellos se enfadan y dejan de suministrarme material. Y entonces yo ya no puedo ejercer mi actividad. Y si no tengo ganancias, tampoco puedo pagar el resto de deudas. Esto se convierte en un círculo vicioso horrible, horrible. De ahí ya no vamos a poder salir, ¿de acuerdo? Muchas veces lo que hacemos es malvender el patrimonio. Ah, no, pues como necesito efectivo rápido, pues voy a vender mi inmueble, ¿perdón? A menos, claro, a menos precio, pero a mucho menos precio, en condiciones muy ajenas a lo que sería el mercado en ese momento. ¿Qué es esto? Estos son soluciones a corto plazo, son parches y no funcionan, no funcionan. A lo mejor a mí me dan digamos, una tranquilidad espiritual momentánea, pero en cuanto se me acabe el poco dinero ya no tengo ni el dinero ni el inmueble. Y yo sigo teniendo obligaciones crediticias y, como os digo, normalmente caemos en el error de endeudarnos más. A las personas no comerciantes también les ocurre. Como no tienen para pagar la tarjeta de crédito, sacan otra tarjeta de crédito para pagar la primera. Y entonces, ¿qué pasa? Que aumentan. Y luego nos llaman de una empresa de estas de unificación de deudas y creemos que esa es nuestra salida. ¿Y qué pasa? Que al final es la ruina. Bueno, este es el yo solo puedo. Yo puedo solo, perdón. Pero tenemos otra. Tenemos la de mala fe. ¿Cuál es la de mala fe? Yo le he bautizado el sálvese quien pueda. Es decir, yo voy a intentar conseguir recuperar lo que yo invertí, porque es mi empresa. Yo invertí aquí un capital, he invertido un trabajo. Voy a intentar, pues si puedo liquidar los inmuebles, los liquido, voy a cancelar las inversiones. Uy, perdón, ¿si me permite? Menos pasión, sí, es verdad. Bueno. Voy a intentar vender mis inmuebles, tal vez ni siquiera los venda, tal vez solo fijo que los vendo. Esto está relacionado con lo que vamos a ver después.
En fin, el sálvese quien pueda es el yo primero. Yo voy a intentar recuperar mi inversión y después dejo la empresa que se pudra. La dejo a la deriva. Y entonces ni siquiera puedo ser yo el que pida el concurso. Puedo dejar que sean los acreedores los que insten el concurso y ahí ya no queda nada. ¿De acuerdo? Por un lado teníamos el señor que de buena fe intenta arreglar las cosas si le sale todo mal, y por otro lado tenemos al de mala fe, a la mala persona, que lo que quiere es eludir sus responsabilidades.